David, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Un día Bien, más. aquí con ganas, exacto. Además, una tarde más, un audio más en Así lo pensamos. Hoy, pensadores, como siempre os damos la bienvenida y es un placer teneros al otro lado. Hoy tenemos, como siempre, pensamos que son temas de interés para vosotros, profesionales, empresarios, autónomos. Hoy hablamos de las brechas. Está muy manida la brecha digital. Escuchamos muchísimo hablar de la brecha digital porque realmente la máxima y la más rápida evolución se da en el ámbito digital. Sin embargo, hay bastantes más. Entonces, como siempre, y para que no se nos acabe el tiempo y tengamos que acelerar o para que el audio no sea demasiado largo, lo grabaremos en dos episodios. En este primero hablaremos a nivel conceptual de lo que nosotros consideramos que son las brechas y de dónde nacen, de dónde proceden. Y luego haremos un segundo capítulo en el que hablaremos de las 6 brechas que consideramos que son más peligrosas para la sostenibilidad de las pymes y ya no diría tanto para la sostenibilidad, diría para el funcionamiento de las pymes, que evidentemente siempre es en busca de la sostenibilidad. Sin embargo, pymes que estén consolidadas y puedan ser sostenibles si no se adaptan y si no ladean un poco su posición respecto a estas brechas, pueden sufrir serios problemas. El otro día, curiosamente, en una comida, hablando de esto, hablando de temas de brecha, cuando hice el comentario de que hay más brechas, brechas cognitivas, luego las veremos también en la próxima, la semana que viene, en el próximo audio, una persona me comentó que él consideraba que la brecha tecnológica era que la tecnología era demasiado avanzada para las empresas. A ver, en ese momento evidentemente fue interesante, lo reconozco, hubo un contraste de opinión, ya que nosotros consideramos que las brechas están siempre relacionadas con las personas y los procesos, evidentemente con la tecnología por debajo. Entonces, claro, cuando hay una brecha, tú lo que no puedes hacer es decir que lo que está evolucionado y maduro es lo que está causando la brecha. Lo que está causando la brecha es que las personas no estamos llegando a tiempo a nada de eso. Y si bien es muy complicado llegar a tiempo, volvemos a lo que hemos comentado en muchas ocasiones, a la proporcionalidad. Y vamos a poner un ejemplo muy rápido de la IA. Es decir, ¿qué significa que si la IA está funcionando muy bien ya, por ejemplo, en las empresas y ya hay una brecha porque las personas no están adaptadas a la IA? ¿A qué nos referimos con la proporcionalidad? Pues a que tú en la empresa, para ser más productivo y para tender ese puente con la IA en todos tus empleados, para que empecéis a trabajar con ella y para que empecéis a ver un poco las posibilidades que tiene vuestra empresa en relación a la inteligencia artificial, no tenéis que saber lo que es una API, no tenéis que saber lo que es un dato sintético, no tenéis que saber lo que es una red neuronal, ni cómo hay que hacer agentes desde... Simplemente necesitáis conocer, entender lo que es una inteligencia artificial y ver de qué manera podéis trabajar un poco el prompting y podéis trabajar un poco el concepto de lo que puede hacer la IA, hablar un poquito de los proyectos, ver un poco si hay alguna IA, algún GPT, algún chat GPT interesante por ahí dentro para utilizar. No hace falta. Y muchas veces la brecha cognitiva relacionada con la tecnológica es que no entendemos que no tenemos que ser expertos en la tecnología, sino que tenemos que entender qué aporta esa filosofía, perdón, esa tecnología a la filosofía de trabajo de nuestra empresa. Y esto está muy relacionado, David, como siempre decimos, con que las pymes se queman a ellas mismas mal percibiéndose en relación a las grandes empresas y en relación al ecosistema empresarial y también de clientes que no entienden que tanto uno como otro está cambiando. ¿Cómo lo ves? Bueno, al final yo creo que es un tema de cómo de prácticos tenemos que ser. Es decir, entrar a ese nivel de detalle del que tú estabas hablando ahora no es necesario. Es decir, cuando tú
nosotros proponemos modernizaciones o proponemos esas transformaciones, esos cambios en los procesos, se tiene que hacer siempre desde un punto de vista práctico. Y lo que no es práctico es entrar en demasiado detalle. Mm. Tampoco se trata de quedarse en lo superficial, pero lo que no es necesario es entrar a demasiado detalle. Un ejemplo claro. Tú eres una empresa que contratas a tu servicio de limpieza y lo estás contratando a otra empresa. Tú lo que quieres es pues, que la oficina esté limpia, que los cristales no tengan manchas, que se pueda ver bien, que las mesas no tengan polvo en las pantallas. Eso es lo que necesitas. A ti no te importa si van a utilizar un producto o de qué tipo es el trapo. Es que a veces, igual, si encima viene a limpiar por la noche, igual no te importa ni quién es la persona exactamente que va a venir a limpiar, ¿no? Cómo se llama. Eh, es decir, bajar a esos niveles de detalle no es necesario. Lo que sí que es necesario saber es, oye, en este caso particular, mira, justamente es que este tipo de material que tú le vas a quitar el polvo, no le puedes quitar el polvo. De tal manera porque es un material especial y bueno, pues delicado por alguna cuestión, lo que sea, y tienes que usar un producto especial. Bueno, pero eso son cuestiones muy concretas, ¿no? Pero generalizando no es necesario saber, no es necesario saber qué producto le echas al agua para fregar el suelo, ¿no? Efectivamente, es así. Entremos en materia y el primer punto que destacamos es la repetidísima resistencia al cambio, tanto cultural como emocional. Quizás parte primero de las emociones, ¿no? Para luego inducir a la cultura. Y es que el miedo al cambio sabemos que es una respuesta humana natural, por descontado, ¿no? Hay Kotter mismo y otros teóricos de la gestión del cambio hace tiempo que lo han dicho, y curiosamente cuanto más vamos avanzando, más se nos complican los temas, porque, por ejemplo, en tecnología más va avanzando la brecha. Y cuando estamos muy atorados con las tecnologías que han salido nuevas, que se hablaban en un momento de metodologías ágiles, que se hablaban de que de pronto aparece el cloud, que luego que si tengo que tener los servidores no sé dónde, cuando estoy medio tranquilo, va y aparece la inteligencia artificial que nos rompe los esquemas a todos. Entonces, a nivel práctico, desde el punto de vista de la empresa, en este primer punto de lo que estamos tratando en el audio de hoy, hay que pensar que también hay mucho mando intermedio, mucho gerente, mucho responsable de decisión dentro de la empresa que son muy, muy reacios a tocar lo que funciona. Esto lo hemos dicho muchas veces. La base estructural es que no es que tengas que tocar las cosas porque no funcionan, sino que tienes que centrarte también en las que funcionen para que funcionen mejor, ¿no? Y luego también está la parte de los empleados que por norma general suelen ver, a mí me sigue asombrando como a día de hoy, hay cantidad de personas, pero cantidad, que trabajan en cualquier modelo de negocio en las empresas, que rehuyen de la tecnología. Y rehuyen de la tecnología en el sentido, además, curiosamente, muchas veces te dicen, es que claro, yo solo quiero salir de la empresa porque luego en casa, claro, si en casa me tengo que meter con... No, pero ¿por qué te tienes que meter con tecnología en casa? O sea, tú usas la tecnología igual que usas un boli, un cuaderno, una carpeta, un cajón para guardar, usar la tecnología en la empresa. A partir de ahí no hay que dramatizar tanto. Otra cosa es que se agobian porque llevan muchos años en un mismo puesto de trabajo, siendo poco o nada molestados, y la tecnología siempre viene ligada a formación, a capacitación, a tener que entender algo nuevo. Que es verdad que hay muchas empresas, pymes y luego grandes empresas, que tienen muy instaurado e internalizado el tema de la formación, con lo cual los empleados ya están un poco en una dinámica de que saben que tienen que ir formándose. Sin embargo, hay muchísimas pymes de menos de 250 empleados que no tienen ese sentido. Entonces la tecnología les molesta bastante. Bueno, este es uno de los puntos, ¿no? Otro de los puntos es la falta de visión estratégica clara. Aquí lo que ocurre es que, fíjate que siempre lo digo, en cada audio en el que hablamos de planificación siempre lo digo, que soy el tonto de la planificación, pero es que es real, o sea,
si no hay una planificación, no llegamos a buen puerto o por lo menos no en las condiciones deseables. Entonces, planificar, poner fechas, ponernos hitos, ponernos objetivos alcanzar, no alcanzables, que eso es otra cosa, alcanzar. Eh, y si hablamos de planificación estratégica, pues más todavía, ¿no? En la que estamos generalizando en el rumbo de nuestra propia empresa. Entonces, ¿qué nos impide no tener esa planificación estratégica? Pues nos impide movernos al momento actual, nos impide ser lo suficientemente competitivos, nos impide anticiparnos a las tendencias de mercado en nuestra área, e incluso nos impide hacer inversiones con criterio dentro de nuestra propia empresa. Entonces, bueno, pues esto es algo que yo creo que en todo lo que es la estructura principal, cuando tú estás trabajando con tu empresa, tienes que tener una visión estratégica clara de hacia dónde vas, ya quitando el hecho de cuando hablamos de valores, de misión, de todo esto, pero por lo menos esa planificación tuya particular de hacia dónde va tu empresa, con todo lo que eso significa, tiene que ser muy, muy clara. Ujú. Y fíjate, eso que comentas está muy, muy, muy ligado con el punto siguiente, que es que hay un déficit en liderazgo transformacional. Ya sabemos que hay muchísimos tipos de liderazgo. También sabemos que la ingente cantidad de información que hay que nos viene de coaches, de gurús, de consultoras, todo eso está muy bien. Hay 27 liderazgos, sin embargo, no sirve de nada intentar averiguar qué liderazgo tenemos que ejercer nosotros o qué liderazgo estamos ejerciendo si no entendemos muy bien qué es liderar o si ni siquiera lo estamos haciendo. Es decir, yo comento que yo he trabajado con personas, sobre todo con una, que te daba lecciones de liderazgo y era la persona con más etiqueta de jefe del mando y ordeno que he visto en mi vida. Era de lo único que era líder, era en el control absoluto, era el rey del micromanagement. Entonces iba dando tesis doctorales de que era un líder, y eso es porque confundimos los conceptos o no los entendemos, y sin embargo son muy fáciles de manejar en una conversación. Lo que pasa es que luego, dependiendo de la gente que te escuche, pues quedas bien posicionado o quedas como un imbécil, que era el caso de esta persona. Y es que el liderazgo transformacional es esencial, es decir, no podemos guiar cambio en nuestras organizaciones si no somos líderes transformadores. Es decir, esta misma persona, por ejemplo, se erigía responsable de organización y no tenía agenda. Entonces, esas incongruencias, esos desequilibrios que tenemos nos complican la existencia. Y es que sigue habiendo propietarios, gerentes, responsables de empresa o de equipo que no tienen formación en este tipo de liderazgo, y en muchas ocasiones tampoco no tienen tiempo ni ganas de hacerlo, y ahí estamos perdiendo mucho fuelle, por ejemplo, en tema de talent management, en temas de innovación, en temas de planificación estratégica. Es decir, mira, tú y yo antes de empezar a grabar estábamos viendo un tema en Project. ¿Tú sabes las veces que yo he hablado a alguien, incluso poniendo delante la palabra Microsoft, que no hace falta, pero hablar con gente del Microsoft Project y nadie lo conoce? Nadie, hablo evidentemente en general, ¿no? Pero de las pymes con las que normalmente más te relacionas, que normalmente no son las de 200 empleados, no lo conocen. Entonces, bueno, pues al extremo alguien te dirá, ah, no, nosotros empleamos Excel. Bueno, perfecto, pero estáis haciendo... Sí, sí, tenemos un plan estratégico en Excel. Oye, magnífico. Sí, sí. Simplemente tenéis una herramienta o tenéis otra, ¿no? Sin embargo, pues bueno, el desconocimiento normalmente en este tipo de cosas, más técnicas y más herramienta, por decir de alguna manera, suelen implicar pues fallas de conocimiento, fallas cognitivas a ese nivel. No, a ver, nada, un apunte sobre esto último y luego paso al siguiente, ¿no? Pero fíjate que al final muchas veces lo que ocurre es que te presentan una herramienta nueva y crees que tienes que saber un montón de informática, un montón de tecnología para manejar esa herramienta. Al final, fíjate, estás hablando de Microsoft Project, ¿no? En el caso, antes lo estaba moviendo con Project Libre, que es el Exactamente. gratuito, ¿no? Pero bueno, que es lo mismo al final.
Pero fíjate que son herramientas de gestión, no son herramientas para programadores ni para gurús informáticos, ni... No, son herramientas para puros gestores, que no tienen por qué saber nada de ¿Mm? tecnología, ¿no? Simplemente, pues eso, pues como si tú eres carpintero de toda la vida y estás clavando los clavos con un martillo y de repente un día te vienen con un martillo de estos automáticos, ¿no? Con una pistola de estas. Bueno, pues a ver, al final... ¿Tienes que ser un experto en tecnología? No. Si tú vas a seguir clavando clavos, pero lo vas a hacer de una forma mucho más eficaz con una herramienta nueva, simplemente. Y luego ya pasar al siguiente punto, que es otro de los puntos que, bajo mi punto de vista, además, que incrementan mucho, mucho la brecha, y es ese afán de no querer aprender, de ese afán de no querer formarse, ¿no? No querer invertir en formación y desarrollo, que para mí es un error grandísimo porque afortunada o desafortunadamente evolucionamos continuamente y hoy en día, más que nunca, gracias a la tecnología en gran parte, ¿no? Y a las nuevas ideas y las nuevas formas de gestionar empresas y equipos, ¿no? Entonces, si queremos estar en la cresta de la ola, queremos ser muy competitivos, queremos poder ofrecer nuestros productos o nuestros servicios con la mayor calidad posible y poder sacar, por lo tanto, pues el máximo beneficio posible también, al final te tienes que adecuar a los tiempos y eso implica formarse uno mismo, formar a tus equipos, capacitarse, en definitiva, ¿no? Si no te formas, si no te capacitas, no te acercas a los nuevos tiempos. Para acercarte a los nuevos tiempos, necesitas obligatoriamente formarte en las nuevas tecnologías, en los nuevos procesos, transformarte. La formación es parte de la transformación y poco más al respecto. Ujú. Sí, sí, es tal cual. Y el punto siguiente, hablamos de desconexión generacional y tecnología. Este es un punto importante desde la óptica de que hay muchísimas empresas en España. España es un país eminentemente de pymes y muchas son familiares. Entonces, los relevos generacionales, que por ejemplo están muy bien diseñados en la industria hotelera, aquí por ejemplo en Baleares, que es núcleo mundial de las mayores cadenas, pues cadenas grandes, grandes. Normalmente creo que las más importantes creo que ya llevan 3 generaciones de sucesión. Entonces, estas empresas, obviamente, por el lugar en el que estamos, sí lo tienen, son muy grandes, lo tienen todo muy bien pensado. Sin embargo, en las pymes es mucho más complicado, cuando creo que debería ser más simple. Lo que sucede es que, porque al final, padre e hijo es padre e hijo en una empresa de 5.000 empleados que en una de 5. Sí, La, sí. relación, la relación es la misma, ¿no? Y los conflictos pueden ser similares o iguales. Entonces, ese problema viene de que las organizaciones están vivas. Es decir, siempre hemos dicho que la unidad vital de la organización es la persona y las organizaciones son organismos vivos. Si son rígidas, cuesta que integren las generaciones. Es decir, un padre muy estricto, muy duro, con un hijo muy empático, muy cercano. Esto cuando trabajas con análisis conductual, con DISC, se ve muy claro y se intentan ajustar los temas desde allí. Es muy difícil que estas dos personas coincidan. Y esto lo hemos visto muchas veces. Si el padre es muy, muy, muy exigente y el hijo, por ejemplo, basta que tenga un poquito de mentalidad artística o de cualquier otro tema, puede incluso dejar la empresa y renunciar, aunque sea hijo único, a tener, por decir de alguna manera, el relevo, ¿no? Tener la herencia de esa empresa. Y eso luego también en tema generacional, ya no relacionado directamente con la familia, pues suele haber normalmente tensiones, y esto es muy cierto, entre, por decir de alguna manera, aunque sea a nivel de edad, los senior y los junior, ¿no? Pues porque son modelos que trabajan distinto. Hoy en día hay que pensar que en una empresa podemos encontrarnos personas de 23, de 43 y de 63. Es decir, personas con 20 años de diferencia, y ahí puede haber problemas que sabemos que los hay, pues se generan conflictos y claro, la tecnología, la típica frase, no, no, es que
para nosotros ya es tarde, es decir, todas estas frases tan típicas que no acabaríamos si las tuviéramos que citar a todas, es lo que realmente generan que estas empresas les cueste muchísimo avanzar. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Pues imagínate, si tienen problemas a veces con que una de esas personas a lo mejor no sabe enviar un correo electrónico con copia oculta o a lo mejor no sabe poner prioridad alta en el correo electrónico porque se le escapa el botón, pues imagínate con una inteligencia artificial. Entonces, parte del liderazgo transformacional tiene que ir enfocado en hacer que estas generaciones se entiendan. Y eso pasa por parte de un departamento que tendría que ser de bienestar, que tendría que echar una mano importante ahí. Esto es un tema muy emocional que luego se tiene que complementar con el racional. Mira, tú sabes que he vivido yo algunas veces en algunas empresas con la brecha generacional. He vivido que todavía se amplía mucho más cuando la generación anterior tiene una clarísima falta de conocimiento y la generación nueva tiene un exceso infinito de entusiasmo. Fíjate. La brecha ahí, o sea, son la brecha ahí y lo que nunca se plantean, que es en lo que nosotros les tenemos que ayudar a llegar muchas veces, es que al final el objetivo de los dos es el mismo, que es en el más simple, el más cortoplacista, el de facturar cada mes, si puede ser cada mes un poquito más, Uh -huh. pero el a largo placista es, oye, vamos a evolucionar como empresa, vamos a, vamos a llevar la empresa al siguiente nivel. Ese debería ser una de las ambiciones del carácter emprendedor, ¿no? Y ya paso al siguiente punto, que es la falta de tiempo para innovar. ¿Cuántas veces hemos hablado de que eso de, es que no tengo tiempo? No, no, tienes el mismo tiempo que yo, el mismo tiempo que todo el mundo, ¿no? Eh, Falta tiempo para innovar. No, no podemos, eso es porque estamos pasando la innovación a un segundo o a un tercer plano. No estamos incluyendo la innovación en nuestros planes, ¿no? Uh Eso de, -huh. oye, no, que el día a día nos absorbe, que es imposible, que no podemos pararnos a pensar en innovación, que no podemos dedicarle recursos a esto porque el tiempo nos come. No, pero eso es porque no lo has incorporado a tu planificación o porque no estás haciendo bien la planificación o porque no tienes una planificación. Pero si tú tienes una planificación y la quieres llevar como toca, tienes que meter muchas cosas dentro. Tienes que meter la formación, la capacitación de tus equipos, la tuya propia. Y por supuesto, tienes que meter en qué piensas innovar. Si no haces ese ejercicio, te vas a quedar atrás. Tienes una brecha. Sí, sí. Bueno, pensadores, como veis, son 6 los que hemos considerado más interesantes desde nuestro punto de vista. Evidentemente hay más, nos los podéis escribir en los comentarios. Sin embargo, es un tema, pensamos el de la brecha, que esencial, muy relevante. Pensamos que es de profundo calado y además de larga duración, porque eh, muy probablemente no nos vamos a quedar en la IA, porque esto no para. Entonces, ¿quién sabe de aquí a 15 años, que 15 años son muchísimos, a ver qué es lo que estará pasando, a ver qué evolución habrá habido a lo mejor en medicina, que afectará igualmente a las empresas, o en transporte? Es decir, cualquier cosa de fuera nos afecta igualmente a las organizaciones. Entonces, quedamos emplazados, pensadores, en el siguiente audio, en el que vamos a poner la media docena esta de ejemplos de las que pensamos relevantes. Y poquito más. Como siempre, David, un placer gigante estar este rato contigo y nos escuchamos en el próximo. El placer es mutuo. Hasta la próxima.